Dico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Naturalmente, la ciencia se hace preguntas y la idea siempre es generar conocimientos. Pero ¿qué pasa cuando las preguntas que se hace la ciencia tienen que ver con la ciencia misma, ¿no? Hoy Daniela Hirschfeld nos trae un informe que tiene un poco de todo esto y nos mete en algo que tenemos poco presente, sin embargo está en la base de todo, ¿no? La filosofía de la ciencia, en la reflexión sobre este proceso que conduce al incremento permanente de nuestro conocimiento. Vemos la primera parte. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el conocimiento científico? Más allá de definiciones de libros, esas preguntas son algunas de las que busca responder la filosofía de la ciencia, una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la propia ciencia. ¿Cómo una ciencia se estudia a sí mismo? De eso trata esta primera parte del informe con Karina Silva, docente de la Universidad Católica del Uruguay. Cuando nace la filosofía de la ciencia, nace en el Círculo de Viena, que es una organización de, paradójicamente no son filósofos, sino que son personas que se dedican a la reflexión sobre la ciencia, pero que vienen de la física, de la economía, ¿sí? Y lo que tratan de establecer es un criterio demarcatorio con el cual poder decir qué es ciencia y qué no lo es. Pero al mismo tiempo, la reflexión sobre los procesos de justificación de las teorías científicas nos permiten a nosotros comprender cuáles son los elementos o las características que tiene el conocimiento científico como para poder considerarlo como un conocimiento verdadero de la realidad. ¿Cómo llega un científico desde la nada, por decirlo, desde el punto cero hasta la elaboración de una teoría? ¿Y por qué nosotros debemos creer o confiar en que esa teoría es una representación verdadera de la realidad? Nosotros tenemos un plano que es el plano de la realidad, del mundo donde acontecen los fenómenos, y tenemos a la ciencia que observa esos fenómenos y nos da un relato al respecto de lo que es esa realidad. Ese relato se da a través de teorías, de leyes, es una descripción de lo que acontece ahí. La filosofía de la ciencia no está ni en el plano de la realidad ni en el plano científico, sino que está por encima. Es decir, es un metaanálisis en ese sentido porque observamos lo que hace el científico para cuando él construye esos relatos sobre la realidad. La principal colaboración que ha hecho la filosofía de la ciencia tiene que ver con la comprensión pública, si se quiere, al respecto de lo que es la ciencia. ¿Por qué? Es cierto que nosotros hoy en día podemos hablar de conceptos como comunidad científica, paradigma, leyes, teorías, y no es necesario ser académico para entender qué son esos conceptos. Y todos esos conceptos nacen de la filosofía de la ciencia. Paradigma y comunidad científica, por ejemplo, nacen en un texto que es un clásico en el estudio de la ciencia, que es La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Y en esta segunda parte del informe, Karina Silva, que como veíamos es docente de la Universidad Católica de nuestro país, ahonda sobre cuáles son los temas de interés de la filosofía de la ciencia. Por naturaleza, la ciencia cambia y el conocimiento científico evoluciona. Entonces, ¿cuáles son hoy las principales cuestiones que aborda la filosofía de la ciencia? De eso trata la segunda parte de este informe. La filosofía de la ciencia, desde que nace, no ha parado de desarrollarse.
entre otras cosas porque la ciencia tampoco ha parado en su desarrollo. La filosofía de la ciencia, en su génesis, cuando comienza, tiene una impronta mucho más lógica y matemática, y su centro de atención está puesto en la teoría científica. ¿Cómo debe el científico proceder para justificar lógicamente una teoría científica? A partir de la década de los 60 o de los 70, eso comienza a cambiar y surge un interés mayor o entender a la ciencia de una perspectiva más amplia, y entienden a la ciencia como una práctica social. Y ahí no solamente interesa cómo el científico justifica sus teorías, sino también cómo el científico se preocupa por determinados temas, investiga determinadas cosas y qué es lo que se hace, cómo se utiliza ese conocimiento que el científico produce. La filosofía de la ciencia en la actualidad colabora con hacer más transparente la ciencia. Colabora con entender cuáles son los procesos que tienen lugar adentro de esa práctica científica, que muchas veces es ajena al público en general. Sabemos que se hace ciencia, pero no sabemos qué es ciencia ni qué es lo que pasa. O si quisiéramos saber cuáles son los aportes que podría llegar a ser la filosofía de la ciencia sobre algunas temáticas contemporáneas o de actualidad, podríamos pensar, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial, podríamos pensar en el conocimiento de la genética y la intervención genética, podríamos pensar también en el conocimiento del espacio. Esos tres temas, que son temas súper amplios, extensos y súper interesantes, pueden ser incluso enfocados de distintas perspectivas. La filosofía de la ciencia, por ahí si tomamos la inteligencia artificial como ejemplo, no solamente podría reflexionar sobre la pertinencia de ese tipo de conocimiento, es decir, por qué es interesante, por qué es importante avanzar en materia del desarrollo de inteligencias artificiales, o bien por qué es pertinente el desarrollo del conocimiento científico vinculado a la genética. Sin duda de que los beneficios de conocer sobre cómo está constituido nuestros genes es muy grande, podemos prevenir enfermedades, podemos llevar adelante prácticas que antes no, pero podemos también llevar adelante prácticas que rozan con lo quizá éticamente inadecuado. Bueno, la filosofía de la ciencia tendría en ese caso la posibilidad de reflexionar antes, adelantarnos a posibles consecuencias que puedan no ser beneficiosas para nosotros.